Muy bien, hermanos, vamos a seguir con nuestros estudios y como lo habíamos mencionado, vamos a darle una repasadita a los últimos temas, sobre todo hablando acerca de este asunto de la predestinación. Y en razón, sobre todo, de poder mirar lo que el Señor dice. Usando los pasajes de aquí, de Romanos 8 y de Efesios 1, prestando atención a lo que dice ahí, que dice que nos predestinó, también nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios dice para que fuésemos santos y sin mancha. Así de que teniendo eso en mente, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice al respecto, porque creo que de repente nosotros nos olvidamos de algunos pequeños detalles que se vuelven enormes en la práctica, y me refiero al hecho de que podemos tomar esto como lo han tomado algunos de nuestros hermanos, para sentirse seguros ya de siempre en cuanto a su salvación, siendo que está realmente supeditado al hecho de todo lo que hemos estudiado antes, de que nosotros caminemos en esa santidad, que perseveremos hasta el fin y que tomemos decisiones tan fuertes como si nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie derecho no son ocasión de caer, entonces es preferible cortarlos y entrar tuertos, mancos, cojos al reino de los cielos, que ser arrojados enteros al infierno. Y entonces, si ya atendimos a esto, podemos mirar también cómo dentro de lo que el Señor menciona, o las cosas que el Señor tiene ya señaladas, hay algo que nosotros necesitamos puntualizar. Y como lo hicimos cuando empezamos este estudio de Romanos 8, a partir del versículo 28, ahí dice cómo es que a los que antes conoció, y como lo hemos mencionado, lo mencionó también el apóstol Pedro en su carta universal, diciendo que elegidos según la presciencia de Dios, el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Y entonces, hablando de esto, vamos al capítulo 11 de Romanos y vamos a leer esto que el Señor inspiró sobre el pueblo de Israel. Y dice a partir del versículo 1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bien, ahora, aquí lo que nosotros encontramos es cómo hay un testimonio de parte de Dios con respecto a Israel. Y entonces dice cómo es que a este pueblo lo conoció también, al igual que lo que está mencionado en Romanos 8, desde antes. Y que habiéndole conocido, Dios no estaba ignorante de cómo muchos de ellos simplemente no iban a responder, sino que se iban a rebelar y que ellos iban a perseverar en su murmuración,
al grado tal que el Señor termina jurando que habiéndolos sacado de la esclavitud, habiéndoles dado libertad, habiendo dado la oportunidad de que oyeran su voz, de que conocieran su grandeza, no iban a poder poseer la tierra prometida, ¿no? Y entonces, como lo dice aquí, Dios guarda un pequeño remanente, un remanente que es llamado en la palabra fiel, y que entonces ese remanente escogido por gracia, no por méritos, sino que Dios, extendiendo su gracia, simplemente conserva parte del pueblo de Israel para la posteridad hasta llegar a nuestros días. Y en ello lo que nosotros podemos ver es algo que dice el mismo capítulo 11, que voy a pedirles que leamos, ¿no? A partir del versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahora, quiero que consideren esto, hablando de cómo aquí habla de la necesidad de provocar a celos al pueblo de Israel. Si ya estuvieran en el camino, si los elegidos, los escogidos, los predestinados ya estuvieran en el camino, ¿qué necesidad había de provocarlos a celos? Ya están, ¿no? Ya no se necesita más, pero bueno. Y dice el versículo 13, ¿por qué hablo a vosotros, o a vosotros hablo, gentiles? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, uno puede ver entonces en todo esto que aun estando ya injertados en Cristo, existe el peligro de ser desinjertados, de ser cortados nuevamente, quitados de ese privilegio. Y Dios nos los hace saber. Y una cosa que es sumamente importante es atender a cómo el Señor nos ha llamado a vivir en esa completa transformación, en ese cambio que Él tiene dispuesto para con todos nosotros. Por eso vamos a leer en Romanos 12 y después vamos a 2 de Corintios 3. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y voy hasta 2 de Corintios, al capítulo 3, en el versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora déjenme comentarlo de esta forma. Si yo leo esto, puedo dar una interpretación, esto último, de que como que sucede en forma automática, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria. Pero teniendo presente lo que dice Romanos 12, uno sabe que nosotros tenemos una responsabilidad, donde en primer lugar somos llamados a no conformarnos, sino a transformarnos. Y esto de acuerdo a la renovación del conocimiento que Dios nos da acerca de su buena, agradable y perfecta voluntad. Así de que entonces, en sí no es que sucede de forma automática, sino que al permanecer en el Señor, al tener esa decisión de ser renovados espiritualmente, evidentemente el Señor nos va a hablar acerca de qué cosas son gratas a Él y qué es en lo que nosotros estamos incurriendo en una falta. Por eso, al considerar este mensaje de Colosenses capítulo 3, donde dice a partir del versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, me detengo aquí tantito. Uno diría, ¿qué hace esto, todas estas cosas que están mencionadas, en medio del pueblo de Dios? ¿No? ¿Cómo se puede entender esto? Pues evidentemente que hay todo un descuido en nuestra relación con Dios. Y al no haber una renovación, a lo que empezamos a dar lugar es a la carne, con todos sus pecados, con todas sus manifestaciones, siendo que Dios nos ha llamado precisamente a que nosotros, con todo celo, con todo cuidado, estemos atendiendo a lo que es un caminar en santidad. Por eso sigue diciendo en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, así de que entonces, llamados por el Señor a tener esta renovación, hay cosas de las que nosotros necesitamos ir decidiendo desecharlas de nuestra vida, no darles la menor oportunidad. Y como creo que ustedes habrán tenido la oportunidad de compartirlo en las diferentes ocasiones, cómo es que, hablando de la ira, del enojo, es algo que ha estado tan presente, y además que al darle lugar y al dejarse gobernar por ello, inmediatamente vienen las justificaciones de pues que hubo una serie de factores que influyeron para que provocaran nuestro enojo, y entonces tenemos derecho a hacerlo. Y en realidad Dios no ha dicho que no nos enojemos, sino que lo desechemos, como lo dice desde el Salmo 37, que nosotros desechemos la ira. ¿Por qué? Porque esto va a terminar gobernándonos y llevándonos a que nosotros actuemos en la carne y hagamos mal.
Y insisto, no es que no haya cosas que no sean molestas por las cuales necesitemos ahora sí que reaccionar con enojo, pero llegamos al punto de darle gracias a Dios por lo que nos permite enfrentar y lo remitimos al Señor y le rogamos por su clara dirección para todas las cosas que haya que hacer. De tal manera que al entender esto, nosotros nos damos cuenta de que habiendo sido conocidos de antemano por el Señor y habiendo sido predestinados para ser santos y sin mancha, esa responsabilidad recae sobre nosotros, no sobre el Señor. Por eso, vamos, leer Colosenses, podríamos leer el mismo capítulo 12 de Romanos, o el 4 de Efesios, o atender al capítulo 5 de Gálatas, en fin, o en el mismo libro de Filipenses, en la epístola a los Filipenses, donde están todas las listas, donde está apareciendo todo el señalamiento a todo lo que Dios desea que desechemos de nuestra vida, que no hay razón para que como creyentes, como hijos suyos, como hijos amados, estemos dando lugar al pecado en ninguna de sus formas, porque precisamente lo que dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y nosotros podemos incurrir en estas conductas porque estamos entonces desobedeciendo un mandato de parte de Dios. Así de que entonces, por eso, habiendo sido predestinados para ser hechos a la imagen de Jesús, podemos nosotros resistirnos a esa obra del Señor y entonces no ser transformados de gloria en gloria a su semejanza. Porque cuando hay esa transformación, creo que ustedes lo han visto, lo han vivido por la gracia de Dios, es notorio, es evidente cuando alguien realmente ha sido transformado por el poder de Dios y está creciendo en esa transformación. Se nota en su proceder, en su conducta, en sus metas, en su vocabulario, en su conversación, ¿no? En la actitud que tiene para con todas las cosas. Y entonces, por eso podemos ver cuando realmente alguien solamente está manteniendo una apariencia, pero no está creciendo espiritualmente y se ha conformado en vez de ser transformado de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. Bien, ahora, hablando de lo siguiente que está ahí, que también me interesa poder retomar un poco, es el asunto del llamado, porque habiendo sido predestinados, ha habido la necesidad de ser llamados. ¿Cómo nos llamó el Señor, hermanos? Sí, pero ¿cómo? No por qué, sino ¿cómo? ¿Cómo nos llamó? ¿Ustedes nunca han hablado por teléfono? ¿Cómo le hacen para comunicarse con alguien? Por medio de la predicación del Evangelio, mis queridos hermanos. Así nos llamó. Es decir, ninguno de nosotros llegó así de buenas a primeras, de que todos estábamos allí perdidos en el pecado, esclavos del mismo, muertos en nuestros delitos y pecados, no hay duda. Pero en medio de todo eso el Señor hizo resplandecer la luz de su Evangelio, nos dio a conocer su gracia, y es por eso que nosotros, teniendo la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, respondimos, ¿no? Y entonces, una vez que respondimos, el Señor perdonó nuestros pecados, nos dio vida nueva en Cristo, pero empezamos a vivir esa vida nueva. Y Dios nos ha estado hablando de cómo vivirla. Y entonces, lo que necesitamos mirar es esto, porque esos son los puntos importantes. Vamos a Gálatas 1. Y dice el versículo 6:
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Salud. Salud, salud. Nosotros nos damos cuenta entonces, no solamente por este pasaje, sino por muchos más, de cómo es que llegó a nosotros la palabra de Dios. Y que, como le hemos llegado a decir, cada uno de nosotros tiene su historia de ese momento en que el Señor hizo resplandecer la luz de su palabra en nosotros, que iluminó nuestro entendimiento y nos dio la oportunidad de empezar una relación de vida eterna con Él. Bueno, pero estando en eso, existe la posibilidad, que es lo que está aquí contemplado, de alejarse del Señor que nos llamó, por estar escuchando una doctrina diferente, que, como lo explica aquí, no es que haya otro evangelio, pero hay quienes plantean como evangelio lo que no es evangelio, lo que no es una buena nueva. Y entonces, por eso hablamos de por qué es que se puede perder la salvación, que es a lo que se refiere el capítulo 5. Pero Dios nos ha llamado entonces a que estemos atentos a este hecho. Existe ese peligro, lo que leíamos en el capítulo 3, algo que forma parte de toda esta experiencia, y por eso el apóstol Pablo lo pone en esta pregunta: ¿quién los fascinó? ¿Quién los envolvió? ¿Quién se dio a la tarea de engañarlos para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha sido predicado, donde ya ha llegado ese mensaje, donde no faltó palabra de lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Y entonces, evidentemente, alguien está allí, alguien que está interesado en distraer a los creyentes de la verdad, pero siendo llamados, ¿no? Entonces existe la posibilidad de que alguien lo fascine a uno con una doctrina falsa y lo aparte de lo que es el camino de Dios. Por eso, como lo dice en el capítulo 4, en el 5, dice el versículo 7: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso después de haberles dicho: de Cristo ustedes se desligaron, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Ahora, hablando entonces de lo que en un momento dado tenemos, hay un llamado, y en ese llamado nosotros aprendimos en estas dos expresiones que aparecen principalmente en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 20 y 22, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así de que, aún habiendo sido llamados, como lo estamos considerando a la luz de Romanos 8, a los que también llamó, entonces existe el peligro de que, habiendo sido llamados, oigamos a otras voces, ¿verdad? A otros que predican, postulan, presentan un evangelio diferente, un mensaje diferente, un mensaje falso, y entonces nos envuelvan de tal manera que nos lleven fuera del camino de la vida eterna. Ahora, hablando entonces de esto que acabamos de leer, que cualquiera que quiere justificarse delante de Dios por las obras de la ley, pues simplemente está equivocado. Hay algo importante que tenemos que considerar con respecto a la justificación, a esto que dice: a los que justificó. Los que lo oyeron la semana pasada van a tener su segunda oportunidad. Vamos a Éxodo 23. Dice el versículo 7:
De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y como se los decía a los hermanos la semana pasada, tengan presente este versículo, porque aquí dice claramente que Dios no va a justificar al impío. Bien, ahora, lo que creo que nosotros necesitamos mirar es todo lo que Dios ha trabajado con nosotros para darnos entendimiento sobre este asunto de la justificación. No voy a dar todo un estudio sobre la justificación, pero quiero que consideren algunas cosas. Vamos al libro de Job. Y dice en el capítulo 9, respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Ya nosotros sabemos, porque Dios nos ha hecho saber que no se puede hombre alguno justificar delante de Dios por las obras de la ley. Pero vamos a ver lo que Dios le dijo también a Job, allí en el capítulo 40. Leo desde el principio. Además respondió Dios a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Dios y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Dios a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y esta consideración que Dios lleva a Job a hacer, y que sin duda es para todos nosotros, es muy importante. Estamos hablando del final del libro. Como sé que ustedes lo han estudiado exhaustivamente, ya saben de qué estamos hablando. De cómo llegó un momento en que, al ser presionado por los 3 primeros que llegaron ahí, dejando para la posteridad, como aparece, a Eliú, lo que empezó a hacer Job fue a justificarse a sí mismo. Uno podría decir muchas de las cosas que él cita son así o fueron así había actuado. Pero una de las cosas que también hemos aprendido es que nada podemos de nosotros mismos, sino que realmente lo que podemos llevar a cabo es porque Dios nos ha capacitado para ello. Nosotros decidimos llevarlo a cabo, que es de lo que sí estamos hablando. Por eso es nuestra responsabilidad. Pero no por eso podemos adjudicarnos mérito alguno. Quiero hacerles una pregunta interesante, hermanos. ¿Cuándo le pueden ustedes dar pan al hambriento? Pues te vas a encontrar con algunos casos donde te lo pidan y no les vas a dar. Cuando lo tenemos, no puedo dar lo que no he recibido. Y ese es el punto importante. Por eso es que, hablando acerca de lo que pasó con Job, es decir, que cuando empezó a venir toda la presión, porque sí lo empezaron a atacar, y que por eso el Señor lo reprende, él empezó a justificarse. Y entonces, por eso es que en primer lugar Eliú habla, porque se enojó, se llenó de ira a causa de que Job estaba buscando justificarse de lo que estaba
pasando con él, y después de Eliú viene nuestro Dios a hablar con él, y empieza por hacerle una serie de preguntas de todo aquello que uno ha dejado de valorar, de considerar, y que es necesario tenerlo presente para entender o simplemente reconocer que es Dios el que está obrando, y que habrá cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro entendimiento, pero no por eso son contrarias al plan de Dios, sino que Dios lo está usando todo, como lo empezamos a considerar allí en Romanos 8:28, para nuestro bien. Y que en algún momento uno dice, hablando de la situación de Job, ¿qué puede ser esto para mi bien? Bueno, él lo vivió, ¿no? Pero Dios tiene que llevarlo a esto. ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Y a qué me refiero? ¿A cuántos están peleados con Dios? Porque consideran que Dios fue demasiado severo con ellos. Pero hay algo que Dios le mostró a David y está escrito en el Salmo 103. Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados y rebeliones. Porque si nos hubiera pagado de acuerdo a nuestros pecados y rebeliones, contesta Jeremías y dice en Lamentaciones, ya nos hubiera quitado de sobre la faz de la tierra. Pero es por la misericordia de Dios que todavía estamos. Es decir, son de las cosas que necesitamos aprender, y mucho, porque hemos estado muy ajenos a ello. Ahora, hay otra cosa más que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta, y Dios lo menciona allí en el libro del profeta Isaías. Vamos al capítulo 43. Y dice el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Y entonces vuelve a aparecer esto, ¿no? Donde Dios dice, vamos a entrar en juicio. Habla tú para justificarte. Job, que lo había entendido, él dijo, una vez hablé, 2 veces, pero mejor me callo. ¿Por qué? Porque ha sido una necedad. Y sobre todo por esto que dice Mateo, allí en el capítulo 12, en el versículo 37, ¿no? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y entonces, como lo dice en Lucas 18, hablando de este ejemplo tan claro que puso nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, versículo 9 del 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
ustedes han tenido la oportunidad de compartir sobre este pasaje. Y hablando acerca de lo que queda señalado, es como lo que dijo el fariseo, simplemente lo condenó. Y principalmente al hacerlo en esa comparación de que no soy como los otros hombres. Y claro, señaló algunos pecados. Se le olvidó lo de la soberbia, de la altivez, del menosprecio al prójimo. Y entonces, por eso, como lo dice la palabra, en segundo, lo que hablaba simplemente lo hacía en el reconocimiento del pecado. Porque ese es el punto importante, hablando de alguien que tiene conciencia y reconoce la condición en la que se encuentra. Y entonces no pretende otra cosa, sino más que nada busca el perdón, la misericordia de Dios. Y por eso Jesús dijo, como el publicano descendió justificado, a diferencia del fariseo que fue a perder el tiempo y nada más a lograr mayor condenación sobre su cabeza, ¿no? Ahora, Romanos 2 habla más claramente de todo este aspecto. Dice el versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ya tienen resuelto ese asunto? Porque lo tienen desde la semana pasada. Es que les pregunto aquí, lo pregunté la semana pasada, ¿cómo es que ustedes entienden esto? Son los hacedores de la ley los que serán justificados. Y hemos hablado de que ninguno se puede justificar delante de Dios por las obras de la ley. ¿Ya lo resolviste? Los hacedores de la ley. Bueno, los dejo pensando. Viene la siguiente pregunta, capítulo 4. Ahora sí les voy a pedir que recuerden lo que leímos allí en Éxodo 27:3, digo en 23:7. Dice en el versículo 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué dice Levítico? Éxodo 23:7. ¿Qué leímos ayer, hermanos? Que Dios no justifica al impío. Y aquí dice, si no cree en aquel que justifica al impío. ¿Cuál de los dos pasajes está mal? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué?
No. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Pero es que en el primero no es, Dios no justifica al impío por ser impío, ¿no? En el segundo, Dios justifica al impío siempre y cuando se arrepienta. Sí. Y les hago esto porque sé que hay quienes se han dedicado a estudiar la Biblia para encontrarle los errores, ¿no? Y luego encuentran pasajes como este que parece que son contradictorios. Pero leyendo el puro contexto del capítulo 23 de Éxodo, Dios está hablando de una serie de conductas. Y la que está inmediatamente antes de decir que Dios no justifica al impío, porque Dios no justifica al impío, es precisamente el que está dispuesto aún a matar al inocente, ¿no? Y cuando alguien está dispuesto a matar a un inocente, no puede ser justificado por esa acción. Dios no va a justificar de que, bueno, es que creí que era culpable, ¿no? No hay justificación para esa acción. Y algo muy importante que hemos aprendido, lo he mencionado así: no hay justificación para el pecado. Ningún pecado tiene justificación, aunque nosotros todo el tiempo buscamos una justificación a nuestro mal proceder. Por eso les hablaba hace un rato de algo tan común como es la ira y el enojo, y cómo en esa ira y en ese enojo hay toda una reacción, ¿no? Bueno, y entonces podemos entender esto. Ahora, aquí ya en el capítulo 2, cuando hablamos acerca de los hacedores de la ley, ¿no? Es que en el capítulo 3 habla Es que dice la palabra que no es por las obras de la ley, pero aquí dice que son los hacedores de la ley. Yo te decía que solamente a través de Jesús, porque nadie naturalmente, la ley. sí. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Es así o...? Sí, el asunto es este, y necesitamos también entenderlo. Hay quienes creen que por las obras que llevan a cabo tienen derecho a la salvación, pero leyendo con todo cuidado el pasaje de Romanos 2, dice, porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores, ¿no? Los que van a ser justificados delante de Dios. ¿Pero por qué son justificados? Porque creen. Dice la palabra, el que ama ha cumplido la ley. Así de que por eso es que estamos hablando no en el más sentido estricto de lo que planteabas, Rafa, porque estamos hablando de la gente que no conoció, ¿no? Dice, Dios no hace acepción de personas. Todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, ¿no? Está dándonos a entender cómo es que, como lo dice más adelante, es su conciencia la que los acusa o que los exculpa, ¿no?, del pecado. ¿Por qué? Porque a la hora de vivir, de practicar las cosas, en realidad están llevando a cabo algo que es grato a Dios. Lo dice el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro está en casa de Cornelio. Él testifica cómo para él en ese momento, por esa revelación de Dios, le viene a ser tan claro que de cualquier nación que le teme y le obedece, Dios se agrada, ¿no? Y alguien podría decir, pero ¿obedecen qué si ni sabían de la ley? Eso es lo más extraordinario. Por eso es que Jesús, hablando acerca del centurión romano, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y cuál era la base de este centurión? Dos cosas. Una, su propia experiencia de estar bajo autoridad y ejercer autoridad. Y por lo tanto, lo segundo, el reconocimiento de cómo entonces en Jesús había una autoridad
superior a todo lo que él había conocido, y por eso él podía decirle: solamente di la palabra. Y este es el asunto. Y esto nos va a llevar a tener una visión más amplia, más clara, y puedo decir así, menos condenatoria. Porque de repente en la iglesia hemos llegado a tener una postura tal que si no están aquí, ¿verdad?, entonces ya están condenados. Y la verdad es que no es así. Y nos vamos a sorprender de cuántos van a estar ahí compartiendo. Como el Señor dijo, van a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, y los hijos del reino estarán fuera. Como en el caso del centurión. Sí. Pero por ejemplo, en el caso del centurión, él pudo buscar al Señor. Naturalmente. La experiencia que tenía, aún aunque no se le había tal vez compartido la palabra, pero por razón de la sujeción y de la autoridad que él había reconocido, eso lo llevó a Así Dios. Así es. Por eso digo, había dos elementos. Esos eran los dos elementos que influyeron en la decisión de este hombre, y que por eso Jesús lo reconoció como alguien que tenía más fe que cualquiera en Israel. Porque aún dentro de la gente del mundo hay gente que tiene buenos principios de alguna otra manera, pero aún eso los llega a cegar y eso no los lleva a Dios. Naturalmente, si ellos están confiando en su propia justicia, evidentemente no. Pero si ustedes se dan cuenta, este hombre no estaba confiando en eso. No estaba confiando en que él había sabido sujetarse y que sabía mandar, sino él le había dicho desde antes: no soy digno de que entres debajo de mi techo. Entonces él estaba reconociendo su condición, no tenía más alto concepto de sí del que debía tener. Al contrario, había reconocido que era un hombre cuyo proceder, a pesar de representar al imperio romano y de que debe haber tenido una casa que debe haber sido un tanto agradable, ¿no?, por todos los recursos con los que podía contar, él consideraba que con todo eso no era digno. Muy bien. Ahora, estamos entonces considerando estas cosas, y me interesa mucho que lo podamos tener muy claro, porque al hablar acerca de cómo Dios justifica al impío, hay algo que quiero que vean en el Salmo, es el Salmo 7. Dice a partir del versículo 9: Penezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y entonces, por eso es que podemos ver cómo el Señor tiene ya dispuesto un juicio contra los impíos si no se arrepienten. Y digo, sigue diciendo allí en el Salmo: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, no es otra cosa, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor Altísimo. 7, Salmo 7. Está entre el 6 y el 8. Sí. Muy bien, hermanos. Entonces, hablando de todas estas cosas, volviendo a nuestro punto inicial, podemos percatarnos de cómo Dios nos hace saber
que aún habiendo sido justificados de nuestro pecado, somos llamados a que, apreciando esa obra que el Señor ha hecho, porque no tenía por qué, porque dice, siendo justificados gratuitamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos arrepentirnos. Dios sí trabaja en nosotros para darnos conciencia del pecado en el que estábamos viviendo, pero la decisión de arrepentirnos es nuestra. Por eso Dios nos lo muestra a través del trabajo de Juan el Bautista, posteriormente de nuestro Señor Jesucristo y naturalmente después del trabajo de los apóstoles y discípulos, que el mandato era llamar a la gente al arrepentimiento, ¿no? Que precisamente al predicarse el Evangelio, el punto de partida es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, al hablar de quién responde eso, quien reconoce esa condición y está dispuesto a reconocerlo y confesarlo como su pecado y pedir perdón. Y allí empieza toda esta vida en Cristo, en la que somos llamados a perseverar día tras día, enfrentando todas las cosas, sabiendo que el Señor va probándonos y vamos enfrentando diferentes aflicciones y persecuciones e inclusive muerte por causa del Señor. Y Dios nos llama a esa renovación constante para poder salir en todo victoriosos y más que victoriosos por medio de Jesús. Y entonces, ¿a dónde nos conduce todo esto? A entender que dentro de la vida en Cristo, si nosotros nos descuidamos, podemos caer en la apostasía. Que por eso, cuando hemos hablado acerca de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos dicho, es la única señal que el Señor dio para hablar de que ya es el fin, porque está combinado con la predicación del Evangelio a toda criatura. Es decir, este es el gran contraste. Por eso Jesús dijo, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando regrese? Y entonces vamos a mirar este tema de la apostasía y con esto creo que concluimos este aspecto. Si no, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice a partir del versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Ahora, hablando de esto que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿qué es la apostasía? Pues lo que encontramos en la palabra de Dios nos permite saberlo. Vamos a leer en primer lugar en el libro de Hechos, en el capítulo 21. Leo a partir del versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Así de que entonces podemos entender que se usa este término para hablar de alguien que abandona lo que es una práctica considerada sana
santa, correcta, limpia, aún hablando de la fe, y que lo dice con toda claridad, 1 de Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, como lo mirábamos allí en Gálatas 1:6, lo que el apóstol Pablo estaba señalándoles a nuestros hermanos en aquel entonces y que sigue siendo una palabra de vida para nosotros, es simplemente esto: cómo va a haber algunos engañadores que son hipócritas, mentirosos, proclamadores, enseñadores de falsas doctrinas, y que van a llevar a la gente a tratar de confiar en cosas que hacen o dejan de hacer como un mérito para alcanzar salvación. Y por eso es que dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes, ¿no? Y entonces, por eso es que se puede terminar apostatando de la fe. Ese es el gran peligro de cualquier falsa doctrina, que nos va a llevar a confiar en algo que no es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que no es esa fe sencilla en la obra realizada por nuestro Señor Jesús, sino que ya empezamos nosotros a confiar en algo que ya nosotros le damos un mérito espiritual, porque como lo dice el apóstol Pablo hablando acerca de la comida, no porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y entonces hay quienes sí le dan ese valor, hay quienes llegan a decir: pues no como nada de los animales que están enlistados allí en el Antiguo Testamento, tampoco como sangre, y tampoco como rosca de reyes ni pan de muertos, ¿no? Entonces ya dándole valor a todas esas cosas y creyendo que esto los hace mejores delante de Dios. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué terminan? Apostatando de la fe, porque están confiando ya en sus obras, que por eso me era tan importante que consideráramos lo que leíamos allí en el capítulo 2 de Romanos. Ahora, en sí, lo que nosotros necesitamos entender es cómo es toda una realidad este asunto de la apostasía, ¿no? De cómo se ha llegado hasta este momento, a esta situación. ¿Qué es en lo que se manifiesta más claramente esta apostasía en medio del pueblo de Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y dice a partir del versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y entonces, por eso es que podemos ver a muchos, o como dice algunos, apostatar de la fe, ¿no? Y que por eso está presente la apostasía. Porque por un lado se combinan los engañadores, por otro lado la gente que ya no quiere oír la sana doctrina, ya tiene comezón de oír y apartan de la verdad del oído, para así prestar oído a los que les hablan de acuerdo a lo que son sus deseos, de lo que es el deseo de su corazón, de lo que son sus anhelos. Y naturalmente el resultado de todo esto es que
se apartan del camino de la vida eterna. Por eso es que podemos entender que existiendo la predestinación no significa que es para salvación, sino que realmente somos responsables. Hay algo que con la ayuda de Dios vamos a tratar en 15 días, que tiene que ver con la elección y que tiene que ver con una palabrita a la que no han querido darle mucho valor porque está muy chiquita, pero es una S y una I, y es un sí condicional, es decir, donde se establece una condición para que las cosas sucedan de una o de otra manera. Lo leímos en el capítulo 11 de Romanos, donde el Señor habla de si nosotros caminamos o si no caminamos, si somos agradecidos, si no nos ensoberbecemos o si nos engreímos y como consecuencia de ello perdemos lo que hemos recibido. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy? Bueno, pues Dios los bendiga, los use, los ubique, que podamos dar muy buen fruto para la gloria del Señor.